El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia a la Mujer. Y este día se toma en referencia al asesinato cruel a las hermanas Mirabal por parte del gobierno dictatorial de Trujillo. En la República Dominicana es que surge este día. Sin embargo, es un flagelo que ha estado muy latente en nuestro país día a día en diferentes estratos sociales. En el día de hoy vamos a conversar con alguien que, aparte de que ha aportado mucho, también fue víctima de violencia. Claro que sí, en esta ocasión nos hacemos acompañar de nuestra querida licenciada Josefina Reyes, directora de la Casa Comunitaria de Justicia de La Joya. Bienvenida. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes a ustedes y gracias como siempre por darme este pequeño espacio que para mí es muy importante. El placer es de nosotros, de verdad que sí, tenerla por acá y que de una forma u otra usted nos cuente cómo va la Casa Comunitaria y los demás proyectos de su carrera. Sí, la Casa Comunitaria de Justicia, pues estamos laborando ahí con muchos casos. Tenemos tantos casos que cuando salí para acá, pues dejamos un buen cúmulo de personas. Y como ustedes saben que ahí trabajamos los procesos desde los inicios de la primera etapa, pues la gente ya no está por coger mucho para el Palacio de Justicia, sino que nos permite a nosotros intervenir en sus procesos y tenemos un muy buen éxito. Cuando ustedes intervienen en los procesos, no tienen que transcurrir por el Palacio de Justicia. La gente se acercan a ustedes ya, o sea, las parejas, para buscar una solución. Absolutamente. Cabe destacar que a nuestros espacios van todo tipo de conflictos sociales y comunitarios y familiares, incluyendo esos conflictos que son por herencia, por partición de bienes, por alquileres, inclusive por riñas sociales y comunitarias, donde todavía no ha habido golpes ni heridas. Entonces nosotros sí podemos intervenir mediante los fiscalizadores, o sea, tenemos fiscales de la Procuraduría y también tenemos mediadores y mediadoras del Poder Judicial, en donde los procesos los empezamos cuando todavía no han llegado a los tribunales, porque obvio, si ya están dentro del Palacio de Justicia, ellos pues le dan continuidad. Dentro de la casa hay un fiscalizador, Sí, existe parte del Ministerio Público. Así es. Con ustedes. Sí. Y esa parte, si existe una persona que tenga una gravedad del caso, es llevado al Palacio de Justicia. Sí, porque, por ejemplo, si las personas van a mediar un conflicto comunitario, como es una difamación, y se ponen de acuerdo y dicen, ya no te voy a difamar más, y la otra parte dice, yo acepto tu disculpa, y se comprometen a no agredirse, no molestarse, no maltratarse. La mayoría de veces son vecinos que viven uno al lado del otro, entonces lo que se intenta buscar es que la solución de ese conflicto no vuelva a ocasionar mayores conflictos, sino que se resuelvan entre las partes. Y cuando eso ocurre, pues no hay que ir para ningún lado porque ellos mismos asumieron resolverlo. Pero cuando no se ponen de acuerdo, porque hay uno que dice, no, pero hay daños, pero a mí hay que resarcirme algún daño, y la otra parte dice, no estoy de acuerdo, entonces uno los envía para que sea un juzgador, como es un juez de paz, de un juzgado de paz, sea quien se encargue de decidir al efecto entre este conflicto que ya pasa a mayores instancias. Las casas comunitarias, que ya hay muchas en el país, en este caso usted dirige la de La Joya, entonces ayudan también a filtrar, si se puede decir, y a no sobrecargar el sistema judicial. Realmente esa es la intención. La intención primero es que las personas tengan justicia oportuna, rápida y gratuita. Y nosotros ofrecemos todo eso en nuestros espacios, pero además de eso, al sistema le ha convenido severamente, porque nosotros le hemos sacado más de 600,000 casos resueltos desde las casas comunitarias de justicia, y eso hace que un proceso en un tribunal pueda tardar 10 años, por ejemplo, una herencia o una partición de bienes. No obstante a ello, a nuestros espacios pueden llegar 2 personas, resolver un conflicto, inclusive sin ni siquiera haber hecho una cita. Porque si ustedes dos tienen un conflicto de que hay una deuda, por ejemplo, en el caso de ustedes, no se pudieron poner de acuerdo, pero van a donde nosotros y dicen, bueno, vinimos aquí para que ustedes nos ayuden a hacer un acuerdo entre nosotros porque no nos podemos poner de acuerdo. Si van los dos ese mismo día, nosotros le hacemos la entrevista y podemos proceder a resolver ese conflicto. Ok. Bueno, no solamente es la parte de la casa comunitaria, sino ahora usted viene como autora de este libro súper interesante llamado Éxodo de una víctima. Sí. Escapando de mi agresor. Realmente mucha gente cuando me ve en estos espacios no piensa que esa es mi historia. Ok.
que yo viví violencia, que tuve que escapar y que tuve que salir corriendo de un agresor con cierto grado o un círculo de personas de poder a su alrededor y que pues no hicieron nada para perseguirlo. Entonces quien la que tuvo que escapar fui yo y llegar hasta Santiago hace unos cuantos años atrás. ¿Por qué se me ocurre ahora, después de un buen tiempo, escribir el libro? Yo venía escribiendo líneas, no había tenido el valor suficiente para lanzar este producto al mercado. Lo que sí me hizo a mí hacerlo fue porque he visto que tantas mujeres están silenciadas porque hay un círculo de poder alrededor que no les permite a ellas denunciar y quedarse calladas, o si sobreviven tienen que irse y quedarse anuladas. Entonces yo dije, no, alguien tiene que dejar un legado, y pues el libro lo que busca es eso. No perseguir a nadie, no estar, como dicen por ahí, difamando a nadie, porque hay agresores que dicen, no, me está difamando. Pero en el caso mío es dejando un legado en manos de las mujeres, que no solamente sea mi intervención cuando llegan a una casa comunitaria de justicia a buscar asesoría de qué hacer, sino que este libro pues le narra desde mis comienzos, desde que lo conocí, toda mi historia de violencia, hasta yo poder escapar y empezar de nuevo con 3 muchachitos chiquitos aquí en Santiago. Mira, fuerte, ¿ve? ¿No te causa problemas dar a conocer parte de esa película, de esa historia real que fue tu vida en aquel entonces? Mira, yo digo que el miedo es el que mata a las mujeres. Sí. Y una historia que se queda tras bambalina, que puede ser contada, hay montones de historias mucho más graves que la mía. Okay. Sí. Y hay historias que hubieron mujeres que no la pudieron contar. Okay. Y si yo, que he podido ayudar a tantas mujeres, más con mi historia que con mi asistencia legal en los tribunales, he podido salvar a más mujeres. Muy bien. Entonces vale la pena hacerlo. Tu violencia, Josefina, fue, ¿cómo se dice? Mental, fue psicológica. Fue ¿Fue psicológica, psicológica fue física. O física. ¿O La física? violencia siempre empieza psicológica, continúa con lo emocional, con lo económico y termina en la violencia física. Quizá yo no tengo un moretón que pude haber mostrado, pero en la persecución yo tuve que tirarme en un callejón. Coño. Yo tuve que salir corriendo. Yo tuve que escapar metiéndome a casas. Yo tuve, por ejemplo, cuando yo iba a las iglesias, porque es un agresor de una iglesia. Okay. ¿Cómo de una iglesia? Dentro de una iglesia cristiana. O sea, yo lo conocí siendo cristiana y lo conocí siendo una niña, siendo inclusive hasta menor de edad. Es quien toma el control desde el inicio y por eso yo lo narro desde el comienzo. Okay. Porque la violencia no empezó con el moretón, no empezó con el trompón. La violencia empezó desde el control cuando él dijo, no, ella es mía. Y todo ese círculo familiar que muchas veces ese hombre llega a la comunidad. Ah, pero es fulano de tal, pero es cristiano, pero es de una iglesia, pero es una gente seria, pero es un hombre con cuarto posiblemente. Es un hombre que puede fácilmente llevar a esa muchacha bien, la puede tener en un buen lugar. Entonces ese círculo que hace que muchas niñas tengamos que casarnos con un hombre sin querer, sin tener voluntad, sin tener deseo de hacerlo. ¿Ese fue tu caso? Ese fue mi caso. Entonces, la iglesia también dice, no, pero Dios dijo. Mi familia dice, bueno, pero ya si la iglesia dice que tampoco eran cristianos mis padres, pero no intervinieron para decirme, tú quieres, tú estás de acuerdo. No es solamente la iglesia la que está influenciando. Entonces, al yo tener como todo este círculo que me está diciendo qué hacer, pero yo soy una niña que no tengo esta capacidad de decidir, primero porque era niña y segundo porque me criaron con una actitud de respetar, obedecer y hacer lo que diga papá y mamá y lo que digan los mayores, porque ese era mi caso. Muy bien. Entonces no me permiten decidir y me mandan hacia Santo Domingo con este señor a casarme allá, porque inclusive ni siquiera me caso en Santiago, sino que me voy allá acabando de cumplir 18 y me meten en un monte por ahí, por esos lugares cañaverales de Managüeyao, y mi familia ni siquiera sabía dónde yo estaba. Yo no tenía control absolutamente de nada. Wow. Entonces, todos unos 16 años en esta situación es a donde uno se adapta sin darse cuenta. Sí. No es ni siquiera que tú te gusta o que tú quieres o que tú decidiste quedarte ahí. Es que ya tú no ves otra salida y fácilmente tú te quedas centrada aquí hasta que alguien, un ángel, viene por fin y te dice que te puede dar una mano y puede salir. ¿No existe un rencor de tu parte, quizás a tu familia, por esta situación? Y si hubo quizás ese rencor, ¿cómo lo superaste? Sí lo hubo y sí yo pensé que querían salir de mí. Eso fue lo primero que pensé, que me tiraron en las manos de este señor porque nadie quería cargar conmigo y que era una manera de tirarme a alguien. Y viví por los 16 años con mucho dolor, con mucho llanto, me levantaba en las madrugadas
y siempre lloraba porque decía, entonces ni siquiera Dios está conmigo. O sea, Entonces, ya casada, viviendo, era dolor Día y por angustia día por día. día por día, porque realmente a medida que el tiempo iba pasando, era mayor el control, las influencias en mi cuerpo, en mi forma de mujer. Yo no tenía cómo decidir ni cómo decir, yo no quiero ni siquiera tener una relación contigo hoy. O sea, que era totalmente un control sobre mí. Y ya con 3 hijos, tú dices, ¿para dónde va una mujer con 3 muchachos? ¿Qué es lo que le dice la sociedad? Y ante mi familia, después, con el tiempo fue que fui entendiendo que quizá mi mamá, que era a la que más le podía haber dolido, dijo, bueno, si tu papá es que decide que tú te vayas, pues ya. Entonces yo vivía en una familia que no era mi familia biológica, sino una familia que terminó siendo mi familia adoptiva. Y como que no vi el accionar de ninguno de ellos y al final yo terminé culpando hasta a Dios de que Dios me había entregado en eso. Lo superé ¿cómo? Por la fe y luego también por irme tratando psicológicamente, por irme trabajando poco a poco. Y en uno de los capítulos aquí yo hablo sobre el perdón, que es la parte más difícil del proceso para tú salir adelante. Perdón y resiliencia. Perdón, porque para perdonar se requiere demasiado valor. Bueno. Permíteme preguntarle, Nelson Luis. Adelante. ¿Hiciste otra relación después? ¿No te marcó psicológicamente eso? A la altura de juego yo sigo siendo una mujer soltera. Lo que sí comencé a trabajarme fue en sueños que yo tenía con mi vida. Yo quería estudiar y él nunca me dejó. Inclusive cuando me inscribí en una secundaria, él fue y me sacó. Y después de yo llegar a Santiago con 30 y pico de años, fue que yo me puse a estudiar en la secundaria. Fue a hacer una secundaria. Ese es un proceso, escúchame, es algo común en un agresor psicológico físico no permitir que la mujer avance, que estudie, que se prepare. Es completamente normalizado, porque que esta muchacha lo tiene todo en su casa. ¿A qué va a estudiar? qué? No necesita hacer una carrera, no necesita hacer una profesión. Y la mayoría de los casos son hombres, quizás no con dinero, pero con poder de control sobre la mente de la mujer. Y la mujer creyéndose ese cuento de que él tiene razón y que ¿para dónde tú vas? Ya tú tienes 3 muchachos, ¿qué tú vas a hacer con tu vida a partir de ahora? Y uno lo va normalizando en su mente. La cierra psicológicamente. Sí. Josefina, ¿Dónde aparece el libro? exactamente. ¿Dónde podemos encontrar el libro? ¿A partir de cuándo? Cuéntanos. Sí, mira, el libro está en la Palabra Multimedia aquí en la 16 de agosto, esquina General Cabrera, en la Palabra Multimedia. Y también conmigo al 829-926-7956. Bueno. Y en mis redes sociales, como Josefina Reyes, me pueden encontrar y ahí tengo yo todo eso en publicidad. Bueno, Josefina, muchísimas gracias, ¿verdad?, por compartir con nosotros tu historia. Muchas gracias a ustedes. Por traernos esta información, esperando de que este libro, de una forma u otra, capte las vidas de esas mujeres, de esas personas que de una forma lo necesitan y no encuentran una salida. Y que tú puedas servir de ejemplo para ellas. Así que es, esa es nuestra misión y es lo que hacemos todos los días de nuestra vida. Nosotros no tenemos ni siquiera vida propia porque cada mujer que pueda salir con nuestro apoyo, ese va a ser el pago. Muchísimas gracias. Gracias, Fina. Seguimos con más del show de Nelson, variedad de la televisión dominicana. No le cambies. Ya lo saben. Seguimos.